Jueves 7 de noviembre. Estos son los titulares. Cuarto slalom de Andorra. Daniel Cardiel estrena triunfo en el slalom disputado en el Cartódromo andorrano y donde David Tesán revalidó el título regional tras finalizar segundo. Finaliza el aragonés de velocidad de forma anticipada. Elecciones FADA. Ya tenemos un candidato de forma oficial. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, slalom. Al cuarto slalom de Andorra, último del campeonato, se llegaba con la mayoría de las clasificaciones finales abiertas, salvo el Máster más 55, que ya la tenía en su bolsillo José Luis López. 39 pilotos se presentaban ante el arco de la Fada, buen ambiente como viene siendo habitual, suelo algo húmedo por la niebla en la primera parte del slalom y ya suelo seco en la segunda parte. En la absoluta se esperaba pelea por la victoria y por el título 2024. Entre Tesán, Villaro, Cayén, Trampal y Eduardo Escolano. Pero la sorpresa la dio Daniel Cardiel, que llegaba sexto clasificado y consiguió la Scratch con su BMW 328, consiguiendo así su primer Scratch del año. Después de la primera manga en la que Cardiel ha recibido varias penalizaciones que le relegaban al puesto 36º de la provisional, se ha recuperado y ha logrado hacerse con la segunda manga por 222 milésimas sobre David Tesán, con el Clio RS, que era líder en la primera manga. He venido a pasarlo bien con la familia, con los amigos y ha salido muy bien. El podio lo completaba Luis López, también con Clio, que también ha tenido que remontar, mejorando su anterior manga en 4 segundos. La categoría de serie se la ha llevado Sergio Bercero, con un 11º Scratch por delante de Daniel Quílez y David Montesa. En mujer y motor, carrera para Laura Aparicio, recién llegada de los Juegos FIA, por delante de Eva Codinach, que cambiaba de montura, y de Ana María Rubio. En debutantes, el líder provisional Robert Salué clasificaba quinto Scratch, logrando su cuarta victoria de categoría en la temporada, aunque por solo 2 décimas sobre un muy sorprendente Soleil Diallo con su Saxo VTS, y sobre Javier Cameo, que hizo tercero con su Abarth. La Máster más 55 era para el ya campeón José Luis López, por delante de Gregorio Montesa y de Paco Arnal. El propio Paco Arnal lograba imponerse entre los integrantes de la categoría abierta a vehículos históricos, con su histórico y poco visto por estos lares Volkswagen Escarabajo, siendo acompañado en el segundo cajón por Iñaki Ponce, quien debía cambiar su convertido R5 Calverson por un Sica 1200, y por Pablo Alquézar Lotus Elan, que ya hacía tercero. En escuderías, IRC Motor no ha tenido rival, sumando 30 puntos. Karting Indoor Plaza 19 y con uno solo sobre Lizagaman. Velocidad en circuito. La FADA da por concluido el aragonés de velocidad ante la suspensión obligada por parte de la Federación Catalana de la prueba de Calafat en Tarragona, quedando el campeonato 2024 con las 4 carreras celebradas. Y ya con el descuento del peor resultado, se proclama campeón a Ander Gamón, seguido de Joaquín Rodrigo y de Iván Segura. Elecciones FADA. Hoy día 7, la Comisión Electoral proclama provisionalmente al único candidato que se ha presentado, el oscense Temis López, y se inicia todo el proceso de reclamaciones mediante diferentes caminos que terminará en una asamblea general convocada para el domingo día 24 en Zaragoza, en la que se votará al próximo presidente de la FADA, día 24 en Zaragoza. Sin poder ni querer alejar de la mente el dolor habido por la Dana, queremos entregar nuestro abrazo a todas las personas que sufren las consecuencias y a todos y todas las voluntarias que se están dejando el cuerpo y el espíritu en ayudar a los demás. Buena gente, hasta el jueves. Conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo muy largo.